Gente, nosotros quedamos en el proyecto de la calculadora la última vez que estuvimos trabajando. Me confirman si habíamos llegado hasta diseñar todos los botoncitos y toda la historia, ¿no? Creo que llegamos hasta ahí, ¿no? ¿Puede ser? Así como lo están viendo. Sí, Yo no faltaba sé si darle yo... funcionalidad. Ok. Y entonces nos quedaría darle toda la funcionalidad a los botones. Le habíamos escrito inicialmente acá un texto calculadora como para que le dé forma y no se desparrame un poco todo lo que tenemos acá, ¿no? Pero bueno, hay que tener en cuenta que esto todavía no está funcionando y utilizamos el CSS de Materialize para hacerlo más fácil, digamos, el diseño. Hay que tener en cuenta que así como está la calculadora, nosotros lo hicimos medio rápido la historia, nos faltarían un par de botones más. En particular nos falta un botón, por lo menos uno más, que nos va a permitir, ¿no es cierto?, limpiar la calculadora, sea el borrado, ¿no?, de todo esto. Podemos agarrar y agregarle un botón más que sea el borrado central de la calculadora, o poder agregarle, por ejemplo, un botón más que nos permita el borrado parcial si nos cometimos un error y demás, ¿no? Sería como un borrado puntual del último elemento agregado. También nos faltaría agregar, por ejemplo, un botón de signo, que es si queremos hacer un cálculo con algún valor negativo, ¿no? Y por último, estoy mirando acá el teclado de la calculadora, podríamos, por ejemplo, agregar un botón de porcentaje, alguna funcionalidad más que ustedes crean conveniente. Entonces, lo que vamos a hacer es, yo particularmente le voy a agregar 4 botones más para que esto quede un poco más prolijo, pero en realidad, o sea, uno le puede agregar todos los botones que sea necesario. Uno le va a ir dando toda la funcionalidad que crea conveniente, ¿no? Bien, entonces acá fíjense que teníamos por cada botón le dimos un color, ¿no es cierto? Y aparte de darle el color, en este caso particular le damos un color violeta a los botones, pero ustedes les pueden dar el color que ustedes quieren, ¿no? Faltaría agregarles, como les decía, una serie de botones más acá arriba o abajo, como ustedes gusten, que nos va a permitir, ¿no es cierto?, cambiar, digamos, el error que cometamos cuando escribimos, o borrar de forma parcial el último valor que ingresamos, porcentaje y toda esta historia. ¿Dónde lo ponemos a estos botones? Podemos particularmente, por ejemplo, agregar esa botonera al final, que sería lo más fácil, ¿no? Pero también lo pueden poner al fondo, al principio, acá arriba. Si copiamos desde la última línea, del último renglón de la tabla, fíjense que cada renglón de la tabla, cada TR, era, ¿no es cierto?, un elemento, una componente del práctico del proyecto que estábamos creando. Por ejemplo, la primera línea, el primer renglón, representaba la pantalla, el display de la calculadora. El segundo renglón, el segundo TR, acá se abre y acá se cierra, fíjense que representa la primera línea de botonera. Entonces podríamos agregar una línea de botonera arriba de la primera o al final de la última. Eso es a gusto del consumidor y del programador. Entonces, yo particularmente lo que voy a hacer es voy a copiar y pegar la última botonera, la última línea de la tabla, que es la última botonera. Se va a replicar, fíjense, se va a replicar la última línea. Ahí está compilando el proyecto, ¿no? Ya cuando lo termine de compilar, ahí está. Fíjense, se replicó la última línea. Entonces lo que vamos a hacer es, yo le voy a corregir los valores acá en la última línea para que quede funcional a lo que yo necesito. Por ejemplo, le puedo agregar el botón, en vez de poner el igual acá en el anteúltimo botón de la última línea, de la penúltima línea, lo pongo acá al final y le podría poner, por ejemplo, en vez de un más, nombre, le pongo igual acá. Y, por ejemplo, allí lo puse como igual y lo pongo como un orange. Lo que puedo hacer es, lo dejo como un color naranja puro, ¿no? Directamente. Ahí estaría el igual.
Ahora podemos poner a donde está el 0 repetido, que es esta línea, ¿no? Podemos poner el botón de Clear Screen, que sería borrado. Y tenemos, ¿no es cierto?, acá donde tenemos el punto. Aquí podríamos poner el de borrado, de Clear, que lo que únicamente va a hacer me va a borrar el último valor. Y en este anteúltimo botoncito que tenemos el igual repetido, por ejemplo, eso ya es como para completar. Le pueden quitar el botón, pueden quitar el TD, pero como les digo, para que quede armónico la forma de la calculadora, que es una calculadora que tiene, digamos, un tinte minimalista, podríamos ponerle, por ejemplo, un cambio de signo. Sería más barra menos. Entonces, en todo caso que el usuario necesite hacer un cambio de signo, tendría esa opción allí, ¿no es cierto? Lo que podemos hacer es mejorar el borrar pantalla, que lo ponemos como rojo. Cambiamos el color por red. Y el borrado del último valor, que de la equivocación, ¿no es cierto?, lo podemos poner como azul. No sé si ya usamos blue, pero bueno. Sí, creo que el dividido está como blue. Podríamos poner allí como no. Verde. A ver cómo queda. Podría ser también, bueno, habría que jugar un poquito. Y el último botón, que es el más menos, podríamos poner como THT Leiten menos 2, por ejemplo. A ver cómo queda. Bueno, algo así. Queda bastante colorida la cosa. Bueno, quedó bastante presentable. Ahora, ¿qué pasa? Ya están todos los botones dibujaditos, todo muy lindo. Lo que queda, ¿no es cierto?, es borrar todo esto. Bueno, ¿dónde teníamos calculadora? Lo teníamos definido, ¿no es cierto?, en donde la función pantalla lo único que hace es mostrar un valor, ¿no es cierto? Y tengan en cuenta que aquí en la componente pantalla le estábamos pasando como una propiedad a la entrada que se tiene que mostrar acá adentro, ¿no es cierto? Para eso tenemos que diseñar una funcionalidad que nos muestre cada uno de estos valores. También, como habíamos hecho en JavaScript común, en JavaScript básico, habíamos programado cada uno de estos botones para que devuelva una función que muestre un numerito en el display, ¿no es cierto? Eso no lo vamos a hacer acá, porque lo que vamos a perseguir acá es que sea lo más intuitivo posible la calculadora. Es decir, que el usuario pueda escribir los valores, ver el cálculo, borrar si es necesario el último elemento y ver el resultado final. ¿Está? Tengan en cuenta que eso es lo que vamos a hacer paso por paso, ¿cierto? Bueno, ya cuando tenemos armado estos botones, que eran los últimos que nos faltaba la última clase, nos quedó pendiente agregar estos botoncitos. Tengan en cuenta que ahora tenemos que empezar a codificar todo lo que es la funcionalidad. Habíamos comenzado, ¿no es cierto?, con importar un módulo que es un gancho, un hook, que se llama useState. Bien, ¿por qué importamos? A ver, lo voy a separar de acá para que vean y voy a explicar esto, por qué se importa este módulo o esta especie de módulo de React, uno de los más básicos, que se llama state o estados. Porque cuando trabajamos con React no podemos trabajar con variables independientes como trabajamos en JavaScript o en otros lenguajes. Eso se debe a que las variables, si yo las trabajo de manera independiente en JavaScript, van a quedar alojadas de manera local y yo no estoy buscando eso. Yo necesito que esa variable esté representada en el servidor que va a estar dibujando, renderizando todo el sistema, toda la web. Por eso es que no puedo definir acá una variable, por ejemplo, contador igual a 0 y chao. No, eso no lo puedo hacer porque eso quedaría
de manera plasmada localmente, y eso no es lo que yo estoy buscando. Busco un sistema que funcione desde el servidor, no desde el frontend. Entonces, para eso necesito trabajar con estos ganchos, con estos hooks que se llaman useState. Hay otros como useReference, etc. Hay varios modelos, ya los vamos a ir viendo paso por paso cada uno. Este es el más común, que ya lo utilizamos con el contador de clic. Bien, y cuando usamos el contador de clic, si recuerdan, también no utilizamos un contador básico, C igual a 0 o C igual a C++, ¿no es cierto? No, porque justamente tenemos este problema, que las variables no tienen que interactuar con el usuario de manera local. Bueno, importamos este módulo que se llama useState, así se importan los módulos en React, y luego creamos una función que es esta función que vemos acá en realidad es una variable, todavía no es una función, ya vamos a ver cómo la vamos a trabajar de otra manera, ¿no? Pero a lo que voy a esto, aquí es donde definimos una variable auxiliar, entrada, y otra que va a ser funcional que se llama setEntrada. Esta va a definir el inicio y esta va a ajustar ese valor de esa variable de inicio. Y esas variables están, ¿no es cierto?, relacionadas de una manera funcional con este estado, con este módulo que ajusta, que setea el estado, ¿no es cierto?, de esas variables. Por eso se llama useState. Y el valor original con el cual se setean, con el cual se ajusta, ¿no es cierto?, es el de unas comillas, unos espacios en blanco. ¿Por qué un espacio en blanco? Porque acá lo que buscamos es que no se muestre nada, que sería como el cero inicial, ¿no es cierto?, de la calculadora. ¿Ah? Entonces, por eso lo que vamos a hacer es vamos a enlazar este display, esta pantalla, con esta función que acabamos de crear, ¿no es cierto?, que ajusta la entrada, para que se muestre inicialmente comillas en blanco. Y a medida que esta función vaya tomando los valores, los botones le asignen, entonces se van a ir mostrando esos valores aquí en la pantalla. Esa es la idea, ¿no? Bien, bueno, ¿cómo yo asigno? Aquí creé las variables, ¿cierto? Las seteo y todo muy bien. Pero ¿cómo las asigno aquí a la pantalla? Antes que nada, voy a necesitar también otra función que me va a capturar los valores que los botones vayan arrojando, ¿no? Cada botón tiene un símbolo específico y dependiendo de su símbolo va a ir dando, ¿no es cierto?, un numerito, una operación, etc. Bien, para eso vamos a crear otra variable auxiliar que se va a llamar agregar entrada. Vamos a crear otra variable auxiliar que se llama agregar valor entrada, y esta variable auxiliar en sí es en definitiva una función. Ya vamos a explicar después por qué es una función. Es una función que va a capturar un valor y ese valor lo va a asignar, ¿no es cierto?, a una operación. En definitiva, acá lo que estamos creando es una función, ni más lejos, ni lerdo, ni perezoso. Pero ya voy a explicar por qué lo escribimos de esta manera, que es la forma más moderna, por así decirlo. Entonces, en JavaScript, perdón. Entonces acá lo que voy a hacer en esta función, que toma el valor entrada, si yo escribo, voy a hacer una cosa. Lo voy a escribir de la manera convencional, como lo conocíamos. Función, ¿no es cierto?, agregar entrada. Y adentro tiene un parámetro que es en donde va a recibir el valor que quiero agregar. Abro y cierro llaves. Aquí lo que estoy creando es una función que va a recibir un parámetro, un valor como parámetro, ¿no es cierto?, que se llama agregar entrada. Y adentro voy a tener un desarrollo. ¿Qué es lo que voy a hacer adentro? Voy a invocar a setEntrada, que es lo que aquí ajusté al comienzo, setEntrada. Y setEntrada le voy a decir que capture el valor que vale la variable entrada también, más el valor que yo reciba como parámetro. Eso es lo que estoy queriendo hacer.
Bien, esta función, fíjense, la escribí de esta manera. Esta es la notación convencional y clásica de escribir una función. Pero cuando trabajamos con React, para diferenciar las funciones clásicas, las funciones propiamente dicho, de las componentes con las funciones que son internas a cada una de esas componentes, lo que React propone es que se utilice la notación de función flecha. Es decir, esta función que yo la escribo en JavaScript de esta manera simple y clásica, la transformo en una forma abreviada que se llama función flecha. Entonces, de esa manera, yo distingo las funciones básicas de JavaScript común con las funciones que son clásicas de React. Ven que aquí tengo función app y toda la historia, ¿no? Si veo la componente botón, tengo función, botón y todo lo demás. Entonces, lo que propone React es que se deje la nomenclatura de utilizar funciones para las componentes solamente y que se utilice la notación abreviada, que se llama función flecha, para las funciones simples y básicas de JavaScript común. ¿Está? Entonces, por esa razón, ¿yo puedo escribirlo esto así? Sí, pero lo conveniente en la notación contemporánea es simplemente utilizar la notación flecha. ¿Cómo yo transformo esto en la notación flecha? Y bueno, aquí donde yo escribía function, pongo let, como si fuera que es una variable, o const, de constante, o var, como ustedes quieran. Var no se recomienda usar. Pueden poner let, por ejemplo, si es que la función puede ir variando, o constante, si es que el valor quiero que sea fijo, ¿no? Se puede poner alternativamente. Le dejo esto como si fuera que voy a hacer una variable, y en vez de tener, ¿no es cierto?, el parámetro aquí entre paréntesis, esto lo igualo a ese parámetro, y ese parámetro se transforma en una flecha con el igual y el signo de mayor que. ¿Ah? Entonces, de esa manera, fíjense, es lo mismo. Es decir, aquí transformé la función clásica de JavaScript con un parámetro en una función que se llama flecha. ¿Tá? Entonces, cuando ustedes ven esto con el simbolito del igual y el mayor que, ¿no es cierto?, que parece justamente una flechita, lo que estamos trabajando acá es un parámetro que hace una cierta funcionalidad. En síntesis, hablando mal y pronto, lo que tenemos acá es una función clásica de JavaScript escrita en otra forma, de otra manera. Eso valía la pena aclarar, ¿no es cierto? Conviene estas funciones, repito, clásicas de JavaScript, escribirla de esta manera y dejar la notación de función para las componentes del React. Bueno, aquí creé esta función que se llama agregar entrada, que simplemente lo que hace es concatena el valor de la entrada inicial, que era espacio en blanco, con lo que le va a pasar el botón, va a tomar la variable valor. ¿Ah? Eso es lo que va a hacer esta funcióncita, agregar entrada. Bueno, entonces, si nos vamos a los botones, a cualquier botón, a ver, por ejemplo, acá el botón 7, y nos vamos acá al botoncito este 7, a ver un poquito. Tengo un montón de variables acá. Bueno, entonces tengo acá este botón 7, que es este que está acá, por ejemplo, y quiero que cuando yo apriete el botón 7 se muestre, ¿no es cierto?, en la pantalla. Eso es lo que estoy buscando. Bueno, le tengo que pasar como propiedad justamente que se active esa función que me agrega en la pantalla el valor número 7. Bueno, entonces lo que voy a hacer es voy a crear un atributo, una propiedad que se va a llamar, por ejemplo, darle un nombre, controlar el clic, a controlar el botón, manejar clic, como ustedes quieran. Yo, por ejemplo, voy a llamar manejar clic. Manejar clic. ¿Qué es lo que va a hacer esta propiedad? Va a activar justamente esa función que acabamos de crear al principio ahí de la función del elemento, ¿no?
para que muestre el 7. Y esto lo igualo, manejar clic, es la propiedad que estoy agregando al botón. ¿Y esto qué es lo que va a tener? Esto va a llamar esa función entre llaves y el nombre de la función que acabamos de crear acá arriba, que se llama agregar entrada. Entonces, allí entre llaves pongo agregar entrada. Fíjense, ahí la estoy invocando a esa función. Bueno, ahí ya la llamé. Cuando yo llame a esta función, tiene que escribir el número 7. Bueno, lo mismo, manejar clic, que va a llamar a esa función agregar entrada, lo voy a copiar y lo vamos a agregar como propiedad en todos los botones. Prácticamente en todos. En algunos vamos a cambiar algunas cosas, pero lo vamos a agregar en todos, ¿no? Porque todos los botones tienen que mostrar algo o activar alguna funcionalidad. Entonces, copiamos y acá control V, control C, ¿no es cierto? Y chao, vamos agregando en todos lados. Manejar clic. Y acá un detalle importante, cuando estén agregando el manejar clic en el por, le habíamos puesto inicialmente la X, pónganle el asterisco para que nos sea más fácil después escribir las funciones que multipliquen, ¿no? Si no, hay que hacer una conversión, y para ahorrarnos dolor de cabeza más rápido, le dejamos con el asterisco en vez del por, con la X. Entonces aquí lo que estoy haciendo, estoy agregando esa función, ese atributo, manejar clic, mejor dicho, que invoca la función agregar entrada. En todos los botones le hago eso. Bien, creo que ya están todos. De momento, si hago clic acá, no me va a hacer nada porque si bien le agregué la propiedad, pero yo en el botón en sí no tengo nada, ¿no es cierto? No estoy invocando nunca esa propiedad todavía. ¿Está? Entonces, bueno, allí lo que hice fue agregar entrada. Y otro detalle importante, aquí en la pantalla que habíamos escrito calculadora para que se muestre el texto, lo que vamos a poner aquí es una variable, ponemos como es de JavaScript, va entre llaves, que va a ser entrada. Entrada, ¿quién era entrada? Inicialmente entrada es esta variable que creamos acá arriba, que tiene espacios en blanco. Inicialmente tiene espacio en blanco. Ahora se está mostrando, en la pantalla se está mostrando ese espacio en blanco. Si ustedes ponen acá algún texto, eso se va a mostrar acá, porque la variable entrada va a valer lo que yo le ponga acá. Pero yo quiero que valga un espacio en blanco para que inicialmente después se vayan ingresando números, ¿sí, no? Entonces, por eso, acá en esta variable auxiliar que creé en el inicio de la función, le pongo espacios en blanco. Y esta calculadora inicialmente está mostrando un espacio en blanco. Si uno la mejora esta función a esta calculadora que estamos diseñando en React, le podríamos poner un 0 inicial como lo tenía en JavaScript, el otro proyecto que hicimos solamente de JavaScript. Pero hay muchas variantes, uno puede trabajar como uno le guste. El asunto es que si pone el 0 después lo tiene que quitar uno, porque acá vamos a trabajar de otra manera, no como lo hacíamos inicialmente con los números básicos que hicimos en JavaScript común. Bueno, entonces,
Continuando, ya entonces le agregué la propiedad a los botones que dibujé acá, manejar clic. Hasta ahí todo bien, pero fíjense que yo cuando aprieto algún botón todavía no me está mostrando nada. Bueno, eso es porque si nos vamos a la componente de un botón, que es esta funcionalidad, no tengo nada. Todavía en ningún lado estoy llamando a la función esa que le estoy pasando como parámetro. Bueno, entonces hay que tener en cuenta que cuando al botón le haga clic, me tiene que activar, ¿no es cierto?, esa función. Para eso, yo lo que tengo que hacer, acá está la clase botón, ¿no es cierto? Para eso lo que tengo aquí es que, más allá de que le declaré el color y todos los chiches, tengo que declararle la funcionalidad al botón, que sería el onClick. En un onClick, bien, y allí fíjense que me pide que le ponga la función que quiero que active. Bueno, acá adentro le tengo que pasar, ¿no es cierto?, el parámetro que está recibiendo el botoncito. En este caso sería el prop, que es manejar clic. Eso lo escribimos de esta manera. Props punto manejar clic. Creo que le puse manejar clic. Ya estoy perdido con tantas variables. Agregar entrada. Manejar clic. Así. Manejar clic. Y acá le ponemos como nos faltó acá arriba porque lo disociamos. Manejar clic. Mirando esto. Ahí lo estamos llamando. De momento no está funcionando porque estamos invocando esto así, pero no le estamos pasando ningún parámetro. ¿Qué parámetro le vamos a pasar? ¿Qué valor queremos que muestre ese clic cuando haga? Y bueno, lo que tiene aquí como nombre, ¿no es cierto? La misma variable, lo que tiene como nombre. Eso es lo que le quiero pasar. De momento, si yo hago clic en cualquier botón, no me va a mostrar nada. ¿Por qué? Porque le estoy pasando como nombre, pero esto no es en sí una función que se activa automáticamente. ¿Cómo hacemos que se active automáticamente? Le ponemos este simbolito, que es el de función flecha, y allí tendría que activarme automáticamente esta función que le estoy pasando como parámetro. Bueno, se está tomando su tiempo para compilar. Lo vamos a apagar y lo voy a prender de nuevo para que está tildado. A ver si lo corre ahora. Bien, ahí está. Ahí se lo reinicié. Muchas veces hay que apagar, apretar el tachito y volver a prenderlo, porque como ven, ahora sí ya escribe los números, ¿no? Todo lo que yo le escriba, incluso los símbolos y todo, ¿no?, los pone. Vamos a ver, porque hay que borrar, ¿no es cierto? Bien, entonces allí está funcionando. Se había tildado. A ver si lo refresco. Esto vuelve a crear así. Puedo escribir cualquier número, incluso los símbolos. Igual, o sea, esto lo vamos a arreglar para que me borre la pantalla, porque fíjense, me escribe las letras que pongo acá y no es la idea, ¿no? Bueno, entonces
yo le pongo el on click. Fíjense la forma con la cual se está poniendo el on click acá. Es de una manera especial. Pongo el nombre de la función que le estoy pasando como parámetro y le pongo, ¿no es cierto?, este simbolito de flecha que activa la función. ¿Ah? Eso es lo que le tengo que agregar como algo especial, ¿no? Porque no es como JavaScript común, que uno pone el nombre de la función y ya hace referencia a esa función el onClick. Acá, para que haga referencia de una manera directa, le tengo que poner el simbolito este del paréntesis abierto y cerrado y la flechita con el igual y el mayor que. Eso le tengo que poner como algo adicional. Bueno, entonces ya está funcionando esto, ya puedo escribir números. Lo que yo escriba con mi teclado ya está funcionando. Ahora lo que tenemos que hacer es, de cierta manera, ver la forma como podemos borrar, porque si yo aprieto el botón de borrado, que es el Clear Screen, CE en inglés es Clear Screen, borrado de pantalla, no me borra nada, me escribe la palabra, ¿no? Y no es lo que yo estoy buscando. ¿Cómo puedo hacer para que me borre justamente la pantalla? Para eso, justamente lo que necesitamos hacer, de cierta manera, es darle una funcionalidad a este botón para que cuando yo apriete ese botón, me borre. No hace falta escribir todo un código, toda una función propiamente dicho para que me borre esto así como hicimos anteriormente. ¿Lo podemos hacer? Sí, pero ya eso directamente acá en el mismo botoncito que es del Clear Screen. A ver dónde anda, acá está. En vez de asignarle en manejar clic que pasarle como parámetro la función agregar entrada, porque si yo le paso como parámetro la función agregar entrada, me va a pasar el término CE y yo no quiero que me muestre lo que está acá como símbolo. Yo quiero que acá tenga una funcionalidad diferente. Acá dentro de las llaves, acá voy a hacer como una mini programación, digamos, para que me limpie la pantalla. Simplemente a la variable que se llama entrada, que es la que se muestra siempre en la pantalla, esta que está aquí en el display, la tengo que setear a espacio en blanco. Y con eso solucionamos. San se acabó. Entonces simplemente lo que voy a hacer acá adentro de manejar clic, le voy a pasar la flechita y le voy a decir que set entrada, que era la función que definimos al comienzo del programa, lo ponga como espacio en blanco. Entonces con eso le estoy diciendo que en vez de que cuando se invoque este parámetro se agregue lo que dice acá como texto, no, simplemente que lo ponga como espacio en blanco. Simplemente eso. Si yo necesitase que aquí se muestre un símbolo especial, ajusto esta misma función flecha, le pongo acá algún símbolo que me haga falta. Ahora fíjense que si yo aprieto, ya está funcionando esto. Si yo llego a apretar CE, ¡tac!, se borra la pantalla, se limpia, queda en espacio en blanco. Esto de que se achica o no es porque le pusimos muy grande el display, ¿no? Le pusimos, creo que un H1, le podríamos poner un H3 acá para que no sea tan grande, entonces no va a haber drama. Entonces los números ya no van a ser tan gigantes, ahora están un poco más chicos, se lo borro, ¿no? Fíjense que incluso funciona el punto, ¿no? Puedo escribir el punto y toda la historia. Ahí lo borré, ahí se borra. Aprieto C y se borra el display original con lo que tiene, ¿no es cierto? Bueno, entonces recapitulando un poquito, repitiendo un poco qué es lo que hice, aquí en el botón que dice set entrada, el botón de Clear Screen, bueno, le pongo acá una función flecha que me setea directamente la función o la variable entrada con dos comillas, con espacio en blanco. Listo, ahí lo dejé con espacio en blanco. Podría llamar a otra función, pero tendría que crearla acá arriba. No hace falta porque simplemente es ajustar una variable a un espacio en blanco. Bien, por otro lado, fíjense que cuando yo escribo un número, por ejemplo, 125,39, pero yo tenía que escribir 125,37, no 39. Entonces, allí es donde hace falta el botón C que me borra el último valor.
ahora me está escribiendo porque está el set agregar entrada. No, me está funcionando mal ese botón. Entonces, lo que vamos a hacer es, vamos a dar una funcionalidad al botoncito C, a la C, que me borra solamente el último carácter, para corregir en el caso que yo me equivoque al escribir un cálculo. Entonces vamos a ese botón, a esa componente, está acá, le pusimos un color verde, la letra C. Podríamos ponerle la C o el simbolito de que vuelve para atrás, como ustedes quieran, pero las calculadoras estándar generalmente tienen estos dos símbolos, ¿no? Clear screen, de borrar toda la pantalla, o de clear, de borrar, digamos. Pueden elegir el que más les guste. Bien, ¿cómo corregimos esto de que me está escribiendo una C? Bueno, acá en agregar entrada, desde el vamos a agregar entrada no puede ser, porque si yo le pongo esta función como parámetro, lo que va a hacer es me va a escribir lo que pongo acá, como nombre. Entonces, vamos a corregir. Vamos a decirle que, le vamos a decir a React que el texto que está escrito acá me corte el último valor que tenga escrito. Recuerden que en JavaScript existe una función que se llama slice, la usamos un par de veces, y slice, ¿qué es lo que hace? Slice significa tajada, sablazo, o sea, digamos un corte en seco con un cuchillo, eso es un slice, ¿no? Rebanada, ¿no? Lo que hace la función slice de JavaScript era me borra el último valor. Entonces aquí, donde dice agregar entrada del botoncito C, vamos a sacar esto que está acá porque no nos sirve, y le vamos a poner nuevamente una funcioncita flecha. Ahí le pongo esta función flecha, ¿no es cierto? Y le voy a decir que se active ¿qué cosa? Que set entrada no se ponga como comillas en blanco, como le digo que me borre el último valor. El último valor es lo que es la variable que se llama entrada. Entonces le voy a decir que ajuste la entrada, o sea, la pantalla, con lo que vale la variable entrada, es la que almacena todos los valores que ingreso por teclado, ¿no? Pero que le saque el último valor. Para poder sacarle el último valor, JavaScript tenía una función nativa que se llama slice. Entonces le digo punto slice, entre paréntesis, y allí le paso 0, menos 1. Con eso le estoy diciendo borrame el último valor. Si yo le pusiese 0, menos 3, me va a borrar los 3 últimos valores. Si yo le pusiese acá 0 menos 7, me va a borrar los 7 últimos valores. No, quiero que me borre el último. ¿Y qué pasa si no hay nada? Y bueno, no me va a borrar nada. Y si había un solo valor, bueno, me va a dejar en blanca la pantalla. ¿Está? Entonces, con esta instrucción, yo lo que estoy haciendo es, estoy borrando el último carácter. Entonces, si yo ahora aprieto C, fíjense que me va a borrar la C esa que habían escrito así por error, ¿no? Se van a ir eliminando, ¿ven? Se van borrando. Y ahora sí, era 125.37 y puedo escribir ahora el 7 y ya me lo escribió allí. Bien. Gente, consulta hasta aquí, ¿alguna duda? ¿Preguntas? O sea, no hay, no sé, no se guarden las consultas mientras voy escribiendo esto. Bueno, con Clear Screen borraba toda la pantalla, ahora puedo jugar un poquito con esto, coma, ¿cierto? Y con C borro el último valor. Puedo escribir más 52. Y ahora tengo que darle la funcionalidad a este bendito botón que no me tiene que escribir el igual allí. Lo que tiene que hacer es, JavaScript, es hacer el cálculo de todo esto que está aquí. Bien, me tiene que hacer ese cálculo, ¿no es cierto? No me tiene que dar el igual. Bueno, ¿cómo hacemos para que me haga ese cálculo? Primero que nada, hay que darle una funcionalidad para que haga ese cálculo. Por otro lado, no nos vamos a gastar en hacer variables auxiliares porque eso no existe en React. De hecho, no se utiliza, ¿no es cierto? Y no es necesario que... Hay varias formas, pero hay una forma como más profesional de hacer, digamos, de que me muestre JavaScript este cálculo. Sobre todo en React, ¿no?
para React y para JavaScript, que en síntesis es el mismo lenguaje como mejorado, ¿no? Bien, para no estar inventando la rueda todo el tiempo. Existe un módulo, es decir, existe un paquete de código de JavaScript que viene para React, que lo que hace este paquete de código me calcula el cálculo matemático que está escrito en una variable. Por ejemplo, en este caso sería en la pantalla. Si yo escribo, por ejemplo, borro acá todo y escribo 1 más 1, existe un paquete de JavaScript que revisa lo que hay aquí y una vez que yo ejecuto eso, lo que hace es me muestra el cálculo que representa eso en un valor numérico. Entonces lo que tenemos que hacer es importar ese paquete que nos permite efectuar el cálculo, ¿cierto? Bien. Bueno, apago, vamos a apagar el servidor con el tachito. Podemos agregar otra terminal, si quieren lo pueden agregar en otra terminal. Pueden hacer eso o pueden apagar el servidor que está corriendo con el tachito y importar el módulo que hace falta para que haga esos cálculos. Entonces lo que podemos hacer es aquí donde dice Node, podemos apretar el más y se va a agregar una nueva terminal. Así no tengo que apagar el servidor para que esté corriendo, ¿no es cierto?, online, no se tenga que apagar, digamos. Entonces vamos a importar el módulo que hace falta. Tengan en cuenta eso entonces, que podemos apagar el servidor e importar, igual después correr nuevamente el servidor, o podemos crear una nueva terminal y allí en esa terminal agregar el módulo que hace falta. Bien, entonces escribimos npm install mathjs de JavaScript. Entonces vamos a importar este módulo que se llama matemática de JavaScript, ¿no? npm install mathjs. Le damos enter, ¿no es cierto? Y se va a comenzar a importar ese paquete. Fíjense, le voy a dar enter y se va a importar. Es un módulo que es así como el módulo de Materialize que nos pinta todos los colores y toda la historia esa. Bueno, el módulo mathjs, que es matemática de JavaScript, se va a importar y se va a cargar con todos los chiches que necesite yo para trabajar expresiones matemáticas. Así que entonces damos npm install mathjs. Le damos enter. Aquí está el módulo para que lo vean. Install mathjs. Le damos enter y esperamos un ratito que se cargue. Listo. Ya está, ¿no es cierto?, instalado el módulo. Bueno, una vez que está instalado el módulo, podemos cerrar esta terminal, ya no la vamos a usar más. Esta sí la podemos cerrar con el tachito. La otra es la que está corriendo React, ¿no es cierto? Bien, entonces, si nos fijamos acá en los archivos, vamos por acá. En los módulos, voy a minimizar esto. Vamos acá donde dice Node Modules y vamos a ver si se instaló el paquete de matemática. Vamos a la M. Y fíjense, allí está instalado el paquete de las expresiones matemáticas para trabajar con expresiones matemáticas, ¿no? mathjs. Este módulo tiene un montón de aplicaciones, ¿no? Poder hacer maravillas con expresiones matemáticas, pero nosotros vamos a usar las más básicas, nada más. Pero de esta manera, fíjense, esta Materialize CSS, que es la que instala este módulo, lo instalamos nosotros para poder trabajar con el CSS Materialize, y ahora instalamos este paquete, este módulo, perdón, que se llama mathjs, que nos permite trabajar con expresiones matemáticas. Bien. Gente, ¿me confirman por el chat si pudieron instalar el módulo? Si continuamos.
Entonces, una vez que los instalan, recuerden es npm install mat.js. Una vez que lo terminan de instalar, allí ya lo comenzamos a programar los botoncitos, porque ya prácticamente la calculadora está funcional. Lo único que necesita algo que interprete lo que escribimos por pantalla, ¿no es cierto? ¿Lo pudieron instalar? ¿Alguien lo pudo instalar? Si continuamos. No tuvieron ningún inconveniente. Si no tuvieron inconveniente, si no, vemos de solucionarlo. Ok. Bueno, una vez que instalamos el módulo, ¿no es cierto?, de matemática para hacer los cálculos, lo tenemos que importar acá dentro de nuestro proyecto, porque que el módulo esté importado, perdón, que el módulo se haya instalado, no quiere decir que lo estamos utilizando en el proyecto. Así que vamos aquí donde dice import, y abajo ponemos, vamos a importar ese paquetito de matemática, import, ¿no es cierto? Y entre llaves vamos a utilizar una expresión, una función especial de ese paquete que se llama evaluate. Evaluate. La expresión evaluate lo que hace es revisa lo que está en el string, en la cadena de carácter, y la convierte a una expresión matemática devolviendo su resultado. Entonces, ¿de dónde voy a importar esta función? Justamente de mat.js. Aquí, de esto que instalé hace un ratito. Bueno, entonces importo evaluate de este paquete que instalé recién y lo vamos a utilizar. Bárbaro. Entonces, una vez que ya tengo instalado el paquete de matemática, ahora importé la función que me evalúa, ¿no es cierto?, el cálculo, que me va a realizar el cálculo, voy a crear una función, ¿no es cierto?, flecha, que me va a evaluar, va a calcular el resultado de lo que haya, de la expresión que haya aquí dentro de aquí de la calculadora, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Entonces, aquí lo que voy a hacer es, voy a crear una funcioncita flecha, vamos a llamarle let calcular resultado. Calcular resultado, voy a crear una variable que en realidad es una función, ¿no? Calcular resultado. Y esta función, con la nomenclatura nueva, ¿no?, que conocemos ahora, ¿qué es lo que va a hacer? Va a setear la variable de entrada, esta que está acá, la va a setear a lo que vale la expresión matemática escrita en la pantalla. Set entrada, ¿no es cierto? Y llamamos al evaluate entrada. Lo que se ve. Punto y coma. Y ahí está. Entonces, con esta función, yo lo que estoy, cuando la llame, todavía no la llamé de ningún lado, cuando yo la esté llamando a esta función, lo que voy a hacer es, voy a estar evaluando, ¿qué cosa? El valor de la entrada, la voy a setear a lo que vale ese valor y lo voy a mostrar finalmente. Eso es lo que voy a estar haciendo. Bueno, hasta ahí todo muy bien, pero ¿dónde lo utilizo esto? Justamente esta función que se llama calcular resultado se tiene que invocar solamente cuando se apriete el botón igual. Cuando apriete el botón igual, ese botoncito igual, allí se va a invocar esta función que se llama calcular resultado y se va a mostrar efectivamente el resultado que me hace falta, ¿no? Entonces, vamos aquí al botoncito igual.
Estaba por acá. Que lo teníamos como manejar entrada. Porque si yo apretaba al igual, fíjense que me dibujaba al igual. Borro esto porque no quiero esto. Saco la función manejar entrada y le pongo calcular resultado. Ahí estoy llamando a la función calcular resultado. Entonces, si yo ahora en vez de llamar a la función agregar entrada, que lo único que hace me escribía el texto que estaba invocado, refresco porque está pesado. A ver, escribo 1 más necesitamos el más, me está dando error. Ahí lo vamos a corregir. Acá no es igual, acá es agregar entrada. El igual era acá. El igual, ¿dónde está? Porque tengo dos iguales. Tengo, voy a corregir eso. El igual lo había puesto acá y acá le voy a dejar, por ejemplo, el porcentaje, que sé yo, para el día de mañana programar el porcentaje. Podríamos poner así. Aquí, y le podríamos cambiar el color ya también que está acá, ¿no? Para que no se confunda con los botones. Bien, ahora sí, el igual estaba mal, el igual es el último botón, el que es naranja, y acá sí es calcular resultado. Entonces, ahora sí te escribo 1 más 1 y aprieto igual, me tendría que mostrar efectivamente el resultado. Borro la pantalla, pongo 44.5 más 4.5, esto me tendría que dar 9. Como ven, fíjense que está laburando, ¿no es cierto?, automáticamente el módulo que importamos. 7 por 1.2 me da, ¿no es cierto?, 8.4, que es el módulo mat.js que importamos. El evaluate, lo que hace evaluate es justamente yo escribo una expresión matemática, puede ser completamente algebraica, y me da el resultado de lo que se muestra en pantalla. Bien. ¿Preguntas hasta acá, gente? ¿Dudas? Como ven, ahí estaría funcional, digamos, todo. Bueno, ahí me va a dar error porque habría que hacerle alguna excepción para que no quiera borrar algo que no existe, ¿no? Ahí no tengo nada para borrar.
Ahí nos quedaría de esa manera. Bueno, gente, consulta, algo hasta ahí, ¿todo bien? Si no, bueno, continuamos. Vamos a hacer una cosa. Hasta ahí ya estaría la calculadora terminada. Cuando volvamos, vamos a ver si le podemos dar algunas funciones extra que queramos y cerraríamos este proyecto allí, que sería el tercero, ¿no? Hacemos una cosa, hacemos un recreito y cuando volvamos del recreo, bueno, le terminamos de dar unas funcionalidades más que quieran. Digamos, por ejemplo, faltaría programar el cambio de signo. Simplemente hay que ver una funcionalidad para que me haga el cambio de signo y otra, por ejemplo, para que me calcule el porcentaje. Porque, por ejemplo, así como está, si yo quiero calcular el porcentaje de 2%, 3, esto me va a dar, ¿sí? Me va a dar, digamos, la parte entera, me está dando el módulo en realidad, ¿no? Entonces, yo necesito de alguna manera, por ejemplo, calcular el cambio de signo, el más menos. Vamos a darle esa funcionalidad por lo menos. Entonces, con esto ya cerraríamos el proyecto. Hacemos el recreo y cuando volvamos entonces, continuamos dándole esa última funcionalidad que tenga la calculadora y estaríamos cerrando ya el proyecto este allí. Nos vemos entonces en unos 5 o 7 minutitos. Ok, gente. Entonces, de todo esto que venimos haciendo, evidentemente lo único que nos está faltando es trabajar un poco la funcionalidad que todos los botones están funcionando. Bueno, el más menos es el único que faltaría programar. Les voy a dar unos 5 minutitos para que lo intenten programar ustedes y a ver cómo les queda. En 5 minutitos continuamos y de última, si no lo pudieron hacer, lo hacemos entre todos.
Ah, profesor, ¿puedo hacer una pregunta? Sí, sí, sí. Porque, porque me da un errores del app.js, como que no sé si me olvidé de algo. ¿Puede ser que algo instalaron algo? Pues justo me fui 2 segundos. Ok, vamos a hacer una cosa, vamos a compartir tu pantalla Bueno, y ahí lo revisamos. No, no A tenemos ver, corte. ahora. ahí está. Ok, bien. Matt justo dice, está instalado el módulo. Bien, refresca tu pantalla. ¿Está corriendo el servidor? Porque no veo el símbolo de que me parece que no está. No, el Goblin no, el otro. Abrí la consola. ¿Está corriendo? Me tira algo abajo. A A ver. ver, cerralo y volvelo a abrir. A ver qué pasa. Ahí es el error que me tiro. No sé si habrá instalado algo, pues justo me fui 5 minutos. No, yo instalar nuevo no tengo instalado nada. A ver un Profesor, poquito. no me puede. Evaluate está bien. Lo que te dice es, no puede resolver mat.js. No lo está encontrando el módulo. A ver. Vamos allá a los archivos. Fíjate si te los instaló al módulo. Allí, abrí los archivos. Allí abrí los archivos. Y en la carpeta que dice módulos, Node Módulos, anda la letra M. Tienes que bajar un montón hasta la letra M. Fíjate si te dice mat.js. Pues yo no lo puedo ver, pues se ve muy chiquito. Mat, no. Materialize, si sale. Sí, Materialize, sí. Entonces, Guión, bueno, hay que andar ahí, cerrarlo a eso, cerrarlo, volverlo a abrir y vamos a instalar el módulo de vuelta. Capaz que eso está dando error. No, npm. npm espacio install mat mathjs. Mat. Dale enter. Ahí lo vamos a instalar de vuelta, capaz que te... Ah, entonces no, esto no lo instalé yo. Capaz que Ah, sí. no. Claro, te falta el módulo ese porque es el que tiene la función que interpreta lo que escribí. Ahí ya te lo instaló. Ahora no te lo va a funcionar porque tenés que correr el servidor. Ponerle mat.npm start. Ahí está. Sí, pero hace una cuenta, 1 más 1, por ejemplo. Y dale igual. Ahí Esta funciona. Ahí están dando. Perfecto. Ahí está. Muchas gracias. Ok. Espectacular. Bueno, gracias a vos por preguntar. Bien, gente, ahí estoy compartiendo el proyecto nuevamente. Les voy a dar unos minutos para que programen el botón de cambio de signo, el más menos. Faltaba programar porcentaje, le vamos a dejar, porque el porcentaje, incluso fíjense,
lo toma como módulo 12.5 y fíjense lo que hace. Me da esto. Digo 100, porcentaje 50, me da 0. Me da, o sea, me está tomando el símbolo de porcentaje como módulo, habría que programarlo de otra manera. O sea, está funcionando, pero funciona como módulo, no como porcentaje. Bueno, no es la idea. A lo que me refiero es que fíjense, si ustedes escriben 1 dividido 2, me da 0.5, ¿no? Y si yo escribo 1.5 módulo 2, me da 1.5. Es decir, me toma las dos cantidades de caracteres que tiene la operación. Entonces, lo dejamos de momento para no complicar una vida. Lo que vamos a programar, les doy unos minutos para que programen, justamente es el botón de más menos, o sea que cambia de signo. Si yo aprieto este botón, me tendría que no escribir el más menos, sino me tendría que poner el 1,5 negativo. Bien, gente, listo. Ya pasaron los 5 minutos. Vamos a ver cómo resolvemos este problema. Entonces queremos transformar esto un número. El 4 escribimos como 4 y queremos que quede como negativo, ¿no? Fíjense que ya el negativo está implícito, porque si restan 1 menos 5, me da menos 4, ¿no? Entonces, está funcionando. Bueno, esto me da error porque estoy intentando borrar algo que no existe, ¿no? Tendría que haber apretado el C, tiene que funcionar únicamente cuando estoy borrando de atrás para borrado únicamente, no para borrado del cálculo. Bien, ¿cómo convierto el número en negativo? Bien, hay varias formas. A mí particularmente una de las que se me ocurre aplicar es justamente que el valor, si yo escribo 4 y quiero que acá se me muestre menos 4, es efectuar un cálculo de que este valor simplemente se multiplique por menos 1. Entonces, ¿dónde está la teclita de menos menos? Acá está. Esta, entonces, en vez de agregar entrada, borramos la función que agrega la entrada y escribimos el simbolito este de flecha y ponemos set entrada. Vamos a ajustar la variable entrada. A ver un poco si estoy hablando porque... sí, está bien. Vamos a ajustar la variable entrada. Y vamos a decirle que la variable entrada, que originalmente ahí en este momento está valiendo 4, ¿no es cierto? La multipliquemos por menos 1. Entonces, allí automáticamente sería una forma de que cuando yo aprieto este botón, me multiplique por menos 1 el valor que se está mostrando. Entonces, fíjense, con eso San se acabó. Ahí borro todo y les muestro el nuevo. Si yo escribo 7, pero yo quiero trabajar con el valor menos 7, entonces aprieto el botón más menos y fíjense cómo le cambia el signo. Si le voy a apretar más menos, me tendría que ¿qué cosa hacer? Ponerlo en positivo. Y sí. ¿Y cómo hace para poner positivo y en negativo simultáneamente? Y bueno, eso por la regla de la matemática, ¿no? Si menos por menos me da más. Y si es más por menos, me da menos. Allí está positivo, lo multiplico por menos 1, me va a dar negativo. Y lo vuelvo a multiplicar por negativo, me va a volver a poner positivo. Y así, ¿no es cierto?, el cuento de la buena pipa. Entonces, acá simplemente le aplico esta función flecha, que lo que hace es ajusta la entrada, la variable entrada, multiplicándola por menos 1. Con eso
simplemente yo ya le estoy afectando el valor de -1. Por ejemplo, estaría bueno implementar, por ejemplo, un par de botones más que tenga esta calculadora. Yo le puedo ir agregando tantas funciones como a mí me hagan falta, ¿no? Por ejemplo, estaría bueno implementar que tenga operaciones algebraicas, es decir, un par de paréntesis, ¿no es cierto? Acá, como para que yo pueda hacer un cálculo más rebuscado. Pero así como está esto, ya está funcional las operaciones algebraicas. Por ejemplo, si yo escribo 1 por, bueno, 1 por no tiene sentido, 1 más 2 por 3 menos, esto me daría 2 por 3 es 6, más 1 me tendría que dar 7, menos 5, si aprieto igual, entonces me tendría que dar todo esto, me da 7, menos 5 me tendría que dar 2. Entonces hago igual y fíjense cómo ya está implícita las operaciones algebraicas. También podría escribir, por ejemplo, menos 1 más 5, allí esto me tendría que dar 4. Esa es la idea de que sea el negativo, ¿no? Fíjense, y allí estaría funcional completamente, ¿no es cierto?, la calculadora así como está. Lo único que faltaría, ¿no es cierto?, sería que se implemente la función porcentaje, así particularmente como está, vuelvo a repetir, el símbolo de porcentaje en las operaciones matemáticas de computadora, trabajan con el módulo en sí, es decir, el resto de una división. Por esa razón le puede dar valores medio extraños. Si ponen módulo 3, por ejemplo, una cosa así, le da una cosa medio rebuscada. Entonces, ¿qué pasa con el porcentaje? Si aprieto nuevamente, fíjense, me puede dar una cosa medio... ¿Qué pasó ahí? Borro porque me está dando el módulo de la división. Yo lo que puedo hacer aquí en el caso del porcentaje es aplicar un cálculo. ¿Dónde está el simbolito de porcentaje? Por ahí anda. Acá está. Nuevamente, en vez de agregar entrada, reemplazar por una función flecha que me haga ese cálculo de porcentaje, ¿no es cierto? Es decir, por ejemplo, a mí se me ocurre hacer una función flecha. Eso sería todo igual. Ustedes pueden hacerlo como se les ocurra. Entonces escribimos una funcioncita flecha acá que diga set entrada, que la variable entrada, ¿qué hacemos con la entrada? Y que la entrada, justamente, si voy a calcular el porcentaje, la variable entrada, ¿no es cierto?, sea multiplicada, ¿no es cierto?, por el valor que ajuste la entrada, ¿no es cierto?, por el valor por 100 dividido entrada. Una cosa así, podríamos hacer algo así medio rebuscado, ¿no? Bien, a ver. Si lo tomo con el paréntesis. No, habría que ponerse a hacer, digamos, algún juego de variables para que justamente lo que vale la entrada se toma.
No, lo toma por 100 únicamente. A ver. Únicamente que guarde aquí una variable calcular resultado. Vemos acá porcentaje. Porcentaje igual a. Y creamos acá una función que calcule el porcentaje. ¿Cómo vamos a calcular el porcentaje? Sería, ¿cierto?, entrada, la variable entrada, por 100 dividido, ¿no es cierto?, porcentaje. Sería algo así. A ver, lo que pasa es que no tenemos. Bien, es medio rebuscado esto, pero bueno, le buscamos LED por ciento. Decimos que es igual a inicialmente 0, ¿no? Y automáticamente ya está haciendo. Y bueno, ahí quedó, ¿no? Lo ajustamos. Bueno, gente, ahí estaría completo entonces el proyecto de la calculadorita famosa esta, que nos da, ¿no es cierto?, los valores en sí de la operación que trabajemos acá. La idea es justamente que esto, si necesitan ustedes implementarle más teclas, como más funciones, uno de a uno lo pueden ir agregando, ¿no? Ahora lo que vamos a hacer es, el último proyecto que nos queda hacer, ¿no es cierto?, es una agenda de contactos, ¿no es cierto?, donde tenemos un contacto, tenemos una imagen del contacto, datos personales y demás, y tenemos que ir, de cierta manera, modificando esa información, ¿cierto? Bueno, lo que vamos a hacer ahora, voy a cerrar esto, hago acá el servidor, voy a crear una nueva carpeta, un nuevo proyecto, cierro todo esto porque la idea es que justamente voy a empezar ahora el proyecto y la semana que viene lo terminamos al proyecto de la agenda, ¿no? Cierro acá, con esto estaría terminado entonces lo de la calculadora. Bien, cierro acá, voy a abrir nuevamente los proyectos. Hay varios proyectos aquí que ya estamos trabajando. Este va a ser en Domo ya tenemos varias. Tenemos la calculadora, el contador de clic, las tablas, esa está en la clase grabada, y ahora nos quedaría, ¿no es cierto?, crear el proyecto que tiene que ver con agenda. Entonces sería npx create-medio react-app y el nombre, ¿no es cierto?, del proyecto que queremos crear. En este caso sería agenda. Sería el último que vamos a crear, digamos, en React. Después vamos a aprender otro tipo de proyectos, pero ya basado en otra tecnología. Por el momento, así para conocer todos los comandos básicos, este va a ser el último que vamos a implementar. Entonces le damos Enter acá y esperamos que se cree justamente el proyecto de agenda. Esperamos unos minutitos.
Sí, justamente sí, no, lo había cerrado yo y me había olvidado sacarlo. De todas maneras, estoy creando todavía el proyecto para que empecemos. Había dado un pequeño error, así que mientras tanto estoy aguantando que se cree nuevamente el proyecto de la agenda, con el cual vamos a terminar el último proyecto básico de React, antes de empezar con todo lo que tiene que ver con comandos internos. Aprovecho para ir pasando acá por el chat mientras tanto una carpetita con algunas imágenes con las cuales vamos a trabajar con este último proyecto básico de la agenda. Elegí acá algunas imágenes de dibujitos como para que lo tengan. Ahí se los pasé por el chat, así que los pueden descargar. En todo caso después estoy pasando, a ver, ahí lo pasé nuevamente. De todas maneras, esto después lo vamos a tener en la carpeta del aula compartida para que cuando lo estén repasando al proyecto o cuando lo empiecen también ustedes, lo puedan descargar de allí. De momento se los paso por acá por el chat, pero si no también después va a quedar en la carpeta del aula compartida. Recuerdo que acá lo estoy pasando por el chat. Yo ahora lo voy a descargar y lo voy a compartir para todos. Ok, gracias. Bueno, finalmente 5 siglos después terminó de crear el proyecto. Parece a propósito, terminó justo cuando ya nosotros tenemos que terminar. Así que, gente, bueno, ahora tengo ya creado el proyecto, CD agenda. Entonces, ahora ya está listo el proyecto de la agenda con todos los módulos, los recursos, el index, etcétera, ¿no? Y la próxima clase lo vamos a comenzar a desarrollar. Guarden la carpetita esa con las imágenes que les pasé. Que tengan un feliz fin de semana y nos encontramos entonces el próximo martes. Estamos viendo todos. Muchas gracias a todos por participar hoy. Nos vemos. Hasta luego.